Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues miren, el día de hoy vamos a ver o hablar sobre lo que viene siendo el mismo motor que hemos estado platicando, hemos estado comentando ahorita, hemos estado hablando sobre lo que viene siendo nuestro motor de combustión interna, pero pues también hemos hablado varias cosas de él. Una de las cosas interesantes es que nuestro motor de combustión interna se puede catalogar en diferentes formas, diferentes tipos, ya lo hemos observado, motores que se van a clasificar según la disposición o cómo podemos encontrar los diferentes tipos de motores. Podemos encontrar que existen motores en B, existen motores en línea, ¿sí? Entonces, pero ¿qué diferencia hay entre uno y la otra? Entre que en este motor, en este tipo de motor, motores en B, puedo encontrar motores multicilíndricos, o sea, motores V6, V8, V10, V12, V16, donde existen muchos cilindros, pero a la misma parte lo que viene siendo el tamaño del motor es compacto por ser un banco de cilindros de un lado al otro. Ahora, tenemos el clásico y podemos decir vulgarmente corriente motor en línea, que es el motor más común que nos podemos encontrar en el vehículo moderno de 4, 6, 2, 3 cilindros, 5 cilindros en los vehículos modernos. ¿Por qué? Porque pues buscamos lo que viene siendo la economía o la autonomía de lo que vienen siendo estos vehículos con motores más pequeños, donde se va a aprovechar ese tipo de motor para que sea un motor de tipo transversal. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar lo que viene siendo, jóvenes, la trompa del automóvil. Yo no soy bueno para dibujar, pero me doy a entender. Aquí tenemos la defensa del automóvil. Entonces, podemos encontrar que el motor se encuentra de esta forma, ¿sí? Tenemos que la caja, o la caja de la transmisión automática, o la transmisión estándar, la podemos encontrar que viene de esta forma, ¿sí? Con lo que viene siendo la tracción de fuerza hacia lo que son las llantas, que vendrían estas siendo las juntas homocinéticas. Y aquí tendríamos nosotros nuestro motor. Sería esta la caja, aquí tendríamos nuestro radiador que se encarga de enfriar el motor. Bien, ahí sabemos, a este motor le vamos a llamar motor tipo transversal. Entonces, pero también tenemos nuestro motor longitudinal, que lo podemos meter, un motor tipo en B, donde ponemos nuestro compartimento de nuestro vehículo. Yo creo que ya algunos ya me agarraron el rollo, ya me entendieron. Donde aquí tenemos lo que viene siendo la defensa de nuestro automóvil, ¿sí? Y aquí, jóvenes, tenemos nuestro motor, pero aquí, jóvenes, lo encontramos dispuesto de esta forma: dos bancos, dos cabezas, motores en B, y lo que viene siendo nuestra transmisión acá en esta parte, ¿sí? Hacia la parte trasera. Entonces todo esto para nosotros va a ser el motor. Entonces, que este sería un motor longitudinal. Este motor sería con transmisión o tracción trasera, y este es con tracción delantera. Bien, sabemos, se clasifican así porque podemos encontrar motores en B, motores en línea. Ahora, pero también lo podemos encontrar con diferentes tipos de disposición a lo que viene siendo el diferente tipo de combustible con los que van a trabajar lo que vienen siendo nuestros motores de combustión interna. Tenemos lo que vienen siendo que los motores, tipos de combustible, le vamos a poner aquí, jóvenes, tipos de combustible, tipos de combustible. Tipos de combustible. ¿Con qué tipos de combustible puede trabajar nuestro motor de combustión interna? Puede trabajar con gasolina. Puede trabajar con qué otra cosa? Puede trabajar con alcohol. Puede trabajar con alcohol, pero puede con otros tipos de derivados. Puede trabajar con gas. Gas carburante le vamos a poner. Puede trabajar con diésel. Estos son los más comunes que nosotros nos podemos encontrar en el parque automotriz de esta región. Lo que viene siendo gasolina, gas carburante y diésel o diésel. Diésel, ¿sí? Así es como se va a decir o escribe. Por lo tanto, sabemos que este tipo de combustible puede tener una categoría, pues ahí vamos que las chicas, que la 76, que a lo que viene siendo la Winstar, que vamos a lo que viene siendo la Arco. Hay muchos tipos de gasolinera, pero todas una y cada una de ellas se va a manejar
con lo que viene siendo el octanaje, la fuerza calorífica con la que va a explotar lo que viene siendo este combustible, ¿sí? O sea, la fuerza de expansión que puede tener lo que son los gases al momento de su combustión. Por eso es que nosotros nos dicen, oye, ¿qué tipo de gasolina quieres? ¿Quieres gasolina verde o quieres gasolina roja, rosita, morada, azul, negra? No sé. Entonces, aquí nosotros podemos ver que una me la pueden vender como gasolina verde. Bueno, espérense, es gasolina verde. Vamos a ponerle. Y la comúnmente conocida como gasolina roja. ¿Sí? Pero, jóvenes, los nombres los escribí al revés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la gasolinera y pedimos, hey, véndeme gasolina verde. No sé si antes ustedes se acuerdan que cuando nos vendían lo que viene siendo el combustible, en garrafones, en botes, en botellas de soda, cuando pedíamos gasolina verde, ¿la gasolina de qué color era? Era roja, o es roja. Cuando vamos a la gasolinera y pedimos gasolina roja, la gasolina es verde. Entonces esa es una diferencia, ¿no? Pero aquí nosotros vemos que esta va a tener más octanaje, ¿sí? Va a tener más octanos, por lo tanto esta va a tener más fuerza. Fuerza de explosión, fuerza calorífica. Puedes decir que esta te puede rendir más, pero puedes tener un problema si esta gasolina tú crees que te va a rendir más. ¿Por qué? Porque tu motor puede estar o no estar adecuado para este tipo de gasolina. ¿Habías tenido tú en cuenta que la gasolina puede descomponer tu motor de combustión interna? ¿Habías tenido en cuenta tú que la gasolina puede descomponer tu convertidor catalítico? ¿Habías tenido en cuenta tú que la gasolina puede hacer que tu vehículo se caliente? ¿Sabías tú que la gasolina puede hacer que tu vehículo no avance lo correcto, lo suficiente? ¿Por qué? Porque deben de existir varios factores para que este combustible sea quemado perfectamente bien, ya sea en gasolina, gas carburante o diésel. Una de ellas que debemos de respetar, que el automóvil siempre debe de estar en óptimas condiciones, junto con lo que viene siendo transmisión, motor, diferencial, en buenas condiciones. Generalmente sus 4 neumáticos bien inflados y nunca traer una llanta del 15, otra del 14, una del 16 o una llanta más chica que la otra. No, eso no se vale tampoco. ¿Por qué? Porque también nos va a ver afectado en lo que viene siendo el consumo de combustible. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta, que debemos de siempre tener en cuenta que el ancho de la llanta que está tocando el piso es el adecuado para ese tipo de vehículo, ¿sí? Que es el correcto para ese tipo de vehículo. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros fanfarroneamos y ponemos unas llantotas grandotas o unos rines muy muy anchos, haciendo que nuestro automóvil genere más fuerza contra lo que viene siendo el suelo, o que se vea más bonito. Sí, en algunos casos sí se ven bien bonitos, pero estamos dándole en toda la torre a lo que viene siendo tanto como la suspensión, a la dirección, a lo que viene siendo el diferencial, a la transmisión y a lo que viene siendo el motor. ¿Por qué? Porque no todo está diseñado para soportar grandes cargas como lo que son unas llantas. Por ejemplo, nuestros carros comunes, simple y sencillamente, no nos vamos a ir así con los carros de los semidioses, estos carros de 1 millón, 1,5 millones de pesos, casi los 2 millones de pesos. Carros común y corriente de una persona normal. Mi pregunta es, ¿cuántas veces has reparado ese motor? ¿Cuántas veces has reparado lo que viene siendo una cabeza de motor de ese vehículo? ¿Cuántas veces lo has anillado? A lo mejor no has tenido ningún tipo de desperfecto en lo que viene siendo el motor de combustión interna, pero tienes algún otro tipo de desperfecto que estábamos nombrando ahorita. Por lo general nosotros decimos, ¿sabes qué? Mi carro, pues yo le puedo echar gasolina verde, le puedo echar gasolina roja. Pero es que si yo le echo gasolina roja, cascabelea, se calienta, prende acelerado, gasta más gasolina, ¿sí? Y la lista es interminable, Generalmente muchos de nosotros pensamos, que es que los clientes son bien codos y no quieren comprar gasolina roja. No es eso, sino que el motor no se encuentra preparado para funcionar con eso.
con lo que viene siendo una gasolina con mucha fuerza calorífica. ¿Por qué? Porque su cámara de compresión de ese motor de combustión interna posiblemente no está diseñada. O estuvo diseñada en algún momento, pero tú mandaste reparar ese motor varias veces. Ya arreglaste la cabeza varias veces de ese motor. Por lo general nosotros decimos, oye, pues si ya arreglaste la cabeza varias veces de este motor, pues ¿qué es lo que está pasando? La cabeza está perdiendo, deformándose, poco a poco se está haciendo más chaparrita. ¿Sí? Por lo tanto, la altura en la cámara de compresión va cambiando. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a ese tema. Entonces, pero si yo le he hecho gasolina verde, pues pasa todo lo mismo otra vez. Pasa todo lo mismo. O dicen, es que me dijo el vato que me vendió el carro que no, que la gasolina verde, guácala. O que la gasolina roja, guácala. O yo agarré la idea de echarle mitad o 100 pesos de una y 100 pesos de la otra. Y se vale. Pero a fin de cuentas, se pierde lo que viene siendo la fuerza calorífica de una o de la otra gasolina. Y pues hicimos una mezcla, ¿no? Entonces, pero vamos a adentrarnos un poquito más en lo que vienen siendo los detalles de este proceso, de lo que viene siendo la gasolina dentro de lo que vienen siendo los motores, el tipo de combustible, por qué cascabelean, por qué se calientan. Aquí nosotros sabemos que el motor ahorita vamos a ir a esto, en el siguiente video vamos a ver estos dos. Entonces, cuando nosotros vemos lo que viene siendo estos vehículos, decimos, o este sistema, tipos de sistemas de inyección de combustible, que es la gasolina. Nosotros sabemos que la gasolina va a venir de lo que viene siendo un tanque, ¿sí? Que se encuentra atrás de un depósito no mayor de 45 litros, o a lo mejor sí 60, 50 litros, ya un carro más grande. Sabemos que aquí se va a encontrar lo que viene siendo una bomba de gasolina en un robot que le decimos nosotros ahí en los talleres, donde esa bomba va a estar adentro de ese robot, donde ese robot va a tener lo que viene siendo el flotador. Muchas de las personas le dicen robot nada más porque le ven el brazo ese y dicen, ah, es un robot. No, es el flotador. Es el flotador de la bomba de la gasolina que se va a estar moviendo según el nivel que va a tener. Pero esta bomba de gasolina, jóvenes, se encuentra dentro de otro tanque, dentro de otra caja, que este va a ser el romper olas. ¿Sí? Este va a ser mi rompeolas. Entonces, para que pueda funcionar esta bomba de gasolina, jóvenes, saben ustedes que es eléctrica, por lo tanto va a trabajar con un voltaje aplicado desde lo que viene siendo un relevador, un fusible y el mismo interruptor, incluso hasta la computadora, van a controlar lo que viene siendo esta bomba de gasolina con un voltaje de 12 voltios con un amperaje entre lo que viene siendo de 10 a 20 amperes según el tipo de bomba de gasolina que nosotros estemos manipulando o usando. Ahora, cuando esta bomba de gasolina está trabajando o nosotros la encendemos, recoge la gasolina desde el tanque y la va a llevar hacia lo que viene siendo un filtro, donde se va a filtrar, obviamente, un filtro. Pasa por un conducto, por los mismos tubos, hasta llegar, jóvenes, hasta la parte superior de lo que viene siendo el motor. Ahí es donde nosotros empezamos a ver que existe un riel de inyección de combustible, o unos tubos que se van a encargar de distribuir equitativamente la gasolina en lo que viene siendo cada uno de los cilindros. Vamos a decir que es un puerto de desfogue, lo vamos a llamar, pero es un riel de inyección, donde va a llegar lo que viene siendo el suministro de esta gasolina desde la bomba, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener un inyector, dos inyectores, vamos a poner 3 inyectores. Cada uno de estos inyectores, jóvenes, va a estar siendo alimentado o trabajado por lo que viene siendo una corriente directa de la batería, que generalmente muchos de los ingenieros, para ahorrarse cable, hacen esto: del mismo cable que suministra para acá, suministro para acá. Pero como aquí debe de ser una inyección según la secuencia del orden de encendido o según el orden de encendido, vamos a tener un cable totalmente independiente, caballeros, jóvenes, totalmente independiente. O sea, va a haber 3 cables va a haber, jóvenes. 3 cables. Tenemos 3 cables, cada uno de ellos totalmente independiente. Vamos a poner el azul aquí. Y cada uno de esos
están conectados a la computadora. Bien, están conectados a la computadora les va a decir por medio de un pulso negativo de tierra que se abra, que inyecten combustible, ¿sí? Pero ¿con qué presión? Pues eso ya va a depender del tipo de sistema de bomba de gasolina, dependiendo del tipo de vehículo, porque debemos de tener en cuenta que aquí debe de haber una presión moderada, porque este componente debe de utilizar mucha presión, pero aquí arriba debe de haber poca presión. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un regulador, en algunos casos, de presión de combustible, que va a ser como una especie de retorno, jóvenes, o una línea de retorno. ¿Hacia dónde? Hacia el tanque otra vez. O sea, la gasolina que no se ocupó se va a ir hacia el tanque. Se va a ir hacia el tanque para que sea otra vez recirculada para mantener una presión baja, ¿sí? Para mantener una presión estable aquí arriba. Por lo tanto, pero ya sabemos que la gasolina sale de allá para acá para poderse inyectar. Podemos utilizar el principio del sistema de inyección diésel en los vehículos modernos también, pero pues por acá le podemos poner una bomba mecánica que está en las poleas, que si aquí están llegando 70 libras, o perdón, 70 psi de presión, ya de aquí para allá van a salir 2000 psi, ¿sí? Es igual. Bomba de baja presión, bomba de alta presión, motores diésel nada más, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, motoinyectores ahí, bonitos, trabajando. Y así es como trabajan. ¿Se pueden tapar los inyectores? Sí, sí se pueden tapar. ¿Se puede tapar el filtro de la gasolina? Sí, porque sabes que te lo venden como refacción. ¿Pero por qué se tapa el filtro de la gasolina? Si es que no le puede entrar basura al tanque. Pues es que no le va a entrar basura al tanque por si tu tapón está bien bueno o bueno, sino que la basura va a entrar desde la misma gasolinera o desde que te están sirviendo combustible. Las pequeñas partículas, cada vez que la pipa llega, vacía el tambo o estaba haciendo su tambo en el tambo, se está moviendo toda la tierra o el asentamiento, los sedimentos que están en los tambos de la gasolinera, y pues generalmente pues van y dan a nuestros vehículos, ¿sí? Entonces se tapa el filtro. En algunas ocasiones el filtro se pone directo y el filtro se va hacia ¿dónde? Se pone directo, o sea, se rompe y la gasolina se va directamente a los filtros con tu y basura. Y lo que vienen siendo los inyectores se tapan. Hay dos tipos de mantenimiento para lo que vienen siendo los inyectores, que a uno le vamos a llamar mantenimiento preventivo y al otro le vamos a llamar mantenimiento correctivo, ¿sí? Donde nosotros en lo que viene siendo el taller ya estuvimos viendo ahí unos lavados de inyectores. Vamos a dar un mantenimiento preventivo con lo que viene siendo la boya, y cuando los llevemos al taller vamos a hacer un mantenimiento correctivo. Ya lo estuvimos viendo en lo que viene siendo el laboratorio de inyección y todo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la gasolina puede influir en lo que viene siendo el desempeño de mi motor, porque hay gasolina roja y hay gasolina verde, sabemos cómo llega la gasolina a lo que viene siendo el motor de combustión interna. Pero cómo se comporta después de la explosión o antes de la explosión, debemos de tener en cuenta eso, cómo se va a comportar. Ahora vamos a ver cómo va a trabajar, jóvenes, o una explicación de por qué. Entonces decimos nosotros, tenemos este detalle. Sabemos que nuestro motor es un motor de combustión interna que va a trabajar con gasolina. Sabemos nosotros que tiene un pistón que va a estar subiendo y bajando. Va a tener válvulas que van a estar trabajando, ¿sí? Aquí tengo el pistón, aquí tengo las válvulas de admisión, las válvulas de escape, y aquí está la bujía. El pistón, jóvenes, está subiendo y bajando, ¿sí? Cuando se abre la válvula de admisión, vamos a ponerle que se abre la válvula de admisión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se abre mi válvula de admisión, va a entrar en algunos casos la mezcla de aire con combustible, ¿sí? Entra hacia lo que viene siendo el interior. Pero ¿qué es lo que hace, jóvenes? Esto ya lo habíamos visto con anterioridad allá en el taller, que se llena el cilindro de la mezcla de aire con combustible, ¿sí? Se está llenando de la mezcla estiquiométrica o se está llenando de la mezcla perfecta. Pero cuando se está llenando de esta mezcla perfecta también está pasando algo. Se está llenando el cilindro de partículas, de algunos elementos totalmente extraños. Pero va a llegar en algún momento, jóvenes, en que aquí deja de entrar la mezcla de aire con combustible, porque termina la fase de admisión y comienza la fase de compresión.
Cuando comienza la fase de compresión, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? El mismo movimiento recíproco de todo este motor, ¿qué es lo que empieza a hacer? A subir lo que viene siendo el pistón. Pero acá, lo que viene siendo nuestra válvula de admisión, en ese motor de combustión interna, se cerró. O sea, ya no entra nada, porque en el otro video tuviste que existe un hermetismo total donde no debe de escaparse ninguna fuga de compresión. Por lo tanto, pues viste que en el video de la Cherokee había pérdidas de compresión y ese cilindro no trabajaba. Pero por lo tanto, nosotros estamos viendo aquí que cuando el pistón empieza a subir de una carrera del punto muerto inferior al punto muerto superior, todas estas partículas dijimos que se iban a empezar a ¿qué? A friccionar o a acumularse unas con las otras, a juntarse. Bien, se juntaron, pero si ellas se juntaron, se están juntando porque está existiendo una presión, se está reduciendo el espacio, o sea que así como cuando te subes al camión y vas, te van aplastando, ¿no? Así. Y cuando te están aplastando empieza a existir la temperatura, ¿no? La temperatura corporal, ¿no? La que es la que te están apretando. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo. Pero aquí se están friccionando unas con las otras porque se están juntando y juntando y juntando y juntando. ¿Sí? Entonces, me acordé cuando nos subíamos al multirruta de la ruta 4 en aquellos entonces que nos subían, ahora sí, ahorita no es tanto, pero así jóvenes agarrados así de lo que viene siendo las puertas, ¿no? Con la mochila colgando por atrás. Entonces, cuando esto sube, se están friccionando la temperatura y la presión en la cámara, jóvenes. Ahorita les hablé de cámara, este espacio empieza a elevarse. La presión es el PSI que viste, ¿sí? Es como si tú agarras una bomba y te pusieras a soplar. ¿Y qué es lo que va a hacer la bomba? Pues va a empezar a inflarse porque va a empezar a crear o a generar una presión dentro de esa bomba. Es el PSI que tú observaste ahorita en el video anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Aquí, jóvenes, empezamos a ver que la temperatura y la presión suben. Pero nosotros debemos de tener en cuenta que aquí alrededor de lo que vienen siendo estas cámaras de agua, estas paredes donde está subiendo y bajando el cilindro, hay cámaras de agua. ¿Pero cámaras de agua para qué? Para enfriar los cilindros porque se está generando fuego dentro de ellos. Por ahí es donde está pasando el refrigerante, el anticongelante, envolviendo lo que vienen siendo los cilindros para llevarse esa temperatura. Entonces, hay una temperatura aquí. Por lo tanto, aquí, jóvenes, existe una temperatura adiabática. Este aparato que le llamamos pistón tiene una temperatura. Entonces, pero cuando se está friccionando, cuando se está comprimiendo, se está generando una temperatura en la fricción. ¿Podrá explotar la gasolina? Solamente con la temperatura, sin la necesidad de una chispa. Sí, sí puede explotar y se le van a llamar preigniciones, que comúnmente nosotros o vulgarmente lo conocemos como el cascabeleo, ¿sí? Que va a llegar al punto muerto superior, va llegando, ¡pum! Explota y se cimbra el pistón dentro del cilindro, pero se aprovecha esa explosión y hace bajar el cilindro, y baja. Entonces, sí se puede aprovechar, pero en su momento el vehículo pierde fuerza, pierde potencia, se está sobrecalentando y tú te asustas. Generalmente eso pasa en los semáforos. ¿Pero por qué pasa? Pero es que lo que está pasando es porque en lo que es mi cámara de compresión, que era o estaba hecha en algún momento de algún tipo de espacio, como le vamos a llamar, o sea, de aquí a aquí, de aquí a aquí, había un espacio. Pero con el paso del tiempo, prestaste el carro a tu compadre y tu compadre se le reventó una manguera de agua, no se dio cuenta y se le calentó. ¿Sí? Se le calentó. O no prendió el abanico y se te calentó el carro. Simple y sencillamente no te diste cuenta y le hizo falta agua, no sé por qué. Sí, se te calentó y te dijo tu mecánico, ¿sabe qué, caballero? Se descompuso la cabeza, pasó agua al aceite, por eso es que anda fallando. Vamos a arreglarle la cabeza, porque se calentó. Y acuérdate que cualquier material que se calienta, se expande, se dilata y se deforma. ¿Sí? Por eso es que los tornillos de la cabeza son elásticos, se están moviendo junto con la conformación o con la contorsión de la cabeza para poderla mantener más o menos derecha. ¿Sí? Entonces, pero va a llegar en un punto donde van a decir los tornillos, no te pases, ¿no? O sea, no me doblo, pero tampoco me quebro, pero pues
no te pases. Y es cuando la cabeza, jóvenes, que la cabeza tiene lo que es una superficie totalmente plana, vamos a decir no totalmente plana, pero ahí más o menos plana. Cuando se calienta se comba, o sea, se enchueca como plátano así, o como chancla vieja. Entonces, por aquí va a pasar agua, porque acuérdate que en el video de ayer viste que había un hermetismo entre el empaque de la cabeza, ¿sí? Y el monobloc. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues, si se enchuecó la cabeza, no tanto aquí, está muy brusco esto. Si se enchuecó la cabeza, vamos a suponer que perdió esa deformidad, pues nosotros la vamos a llevar al torno a que me la cepillen ahí en la cabeza de buriles, con la cebolla de buriles. ¿Y qué es lo que van a hacer? La van a desgastar, la van a cortar. Oye, ¿pero para qué la cortas? Para poder volver a buscar una planicidad. Por lo tanto, si la cabeza era de este tamaño, cuando la cepillaron o la cortaron, perdió tamaño, perdió diámetro. Entonces, ¿qué pasó aquí? Es lo mismo. Va perdiendo tamaño, va perdiendo diámetro. La cabeza se va haciendo más pequeña. O sea que el espacio donde se alberga la mezcla de aire con combustible cambia, se pierde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues hay más PSI porque el espacio está más chiquito. Tu carro, mira, quedó más potente, más fuerte, más violento. Pero con eso ganó más temperatura, se calienta más. ¿Sí? Y en algunas ocasiones tu carro cascabelea. ¿Sí? Por el hecho de que la cámara de compresión es más pequeña, donde el combustible ya no es el apropiado para lo que viene siendo ese tipo de vehículo. Incluso se puede generar mucha temperatura que puede dañar al catalizador, que pueden dañar a los sensores de oxígeno, ¿sí? Que pueden dañar a lo que viene siendo la electrónica de lo que viene siendo el automóvil o el vehículo o la computadora del motor. Debemos de tener mucho en cuenta eso, jóvenes, que si nosotros alteramos los parámetros de los fierros de un motor de combustión interna, por ejemplo el Toyota 22R, lo que vienen siendo los Nissanes, los Altiman de Xterra, que muy al principio que destapábamos esos motores, nos quedaban sonando. Las Suburban Cheyennes nuevos, 5.7 que le llaman, los buchones, están enamorados de esas camionetas que no quedan las cadenas, que andan batallando con los rashes de las cadenas, de los árboles de leva. ¿Por qué? Porque pierden altura, pues. Pierden altura y se enchaparan la cabeza y cambian todos los diámetros y las cadenas quedan guangas. ¿Sí? Quedan guangas aunado de que muchos de los mecánicos no siguen los pasos necesarios. ¿Por qué? Porque tú vas y compras a la refaccionaria una refacción, pero preguntas cómo ponerla. Sabes cómo ponerla, sabes cómo tratar esa refacción. Sabemos desbaratar todos, cualquiera. Pero para el armado, hay muchos manuales, jóvenes, en internet que te dicen cómo, dónde, por qué y cuándo, ¿no? Pero nunca te has puesto a buscar manuales de la instalación de la refacción. Por ejemplo, lo que viene siendo en empaques, la marca Felpro, TF Victor y la marca DC, tienen los famosos o las famosas Biblias que conocemos nosotros, donde vamos y buscamos informaciones técnicas y ahí ellos mismos nos dicen cómo instalar su producto para que su producto funcione correctamente bien. Por ejemplo, te nombré 3 marcas: Felpro, TF Victor, Felpro y lo que viene siendo DC, ¿sí? Entonces la marca DC de empaques es una de las más económicas de México, pero si la sabes instalar correctamente bien, viene considerando y viene peleando con la marca TF Victor, con la marca Felpro, si la sabes instalar. Pero muchas de las personas nos vale cacahuate, no leemos los manuales, no leemos y no sabemos instalar. Incluso el cómo poner un árbol de levas nuevo, cómo calibrar una cabeza, porque sabemos y muchos mecánicos saben que venden lainas de separación por lo que viene siendo una cabeza recortada. Puedes meter lainas que van a ocupar el espacio para que la cabeza vuelva a quedar del diámetro original sin necesidad de perderla. Hay cadenas o kit de tiempo que nos van a ayudar a evitar los desgastes que se le hicieron a las reparaciones de motores. Generalmente casi ya todos los manuales modernos, jóvenes, te dicen
no corte cilindros, mejor encamice y vuelve al diámetro original. ¿Para qué, jóvenes? Para no batallar con la electrónica, porque después con la electrónica no vamos a batallar. Entonces, una de las cosas esenciales de esto es de que nosotros podemos ver las alturas estas totalmente modificadas. ¿Pero en qué me van a repercutir? En lo que viene siendo la gasolina. Van a hacer que mi gasolina explote antes de que el pistón llegue al punto muerto superior y va a cascabelear, ya sea gasolina verde o sea gasolina roja. ¿Por qué? Porque ya mi motor se encuentra demasiado trabajado, o que el mecánico no le supo ajustar el tiempo de encendido, que lo dejó muy atrasado, muy adelantado, también puede ocasionar eso. Más, sin embargo, a lo que viene siendo este retrabajo o trabajo que se le está haciendo al motor de combustión interna. Debemos de cuidar mucho lo que viene siendo eso. En los motores modernos, jóvenes, ya casi no se permite realizar este tipo de trabajos, porque los motores y las computadoras se me desfasan demasiado y empezamos a tener problemas de calibraciones de cuerpos de aceleración, cajas que no están quedando perfectamente bien, o sea, las transmisiones automáticas y varios elementos ahí que pueden causar daños a largo plazo a lo que viene siendo en sí el motor de combustión interna y pues referentemente pues también a tu bolsillo, porque estás gastando más y más gasolina. Si tienes alguna pregunta, joven, ahí me la puedes mandar a lo que viene siendo el grupo de WhatsApp. Entonces, ahorita nos vemos en el siguiente video. Gracias.